Santo y bendito sea Cristo Jesús. Por aquí estamos nuevamente. Vamos a ver si en esta ocasión pues nuestra sierva pueda entrar para que esté con nosotros nuevamente, para que ella sea quien lleve el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Santo tú eres mi Dios. Santo tú eres mi Cristo. Vamos a ver, ya nos salimos para ver si la hermana pues pueda resolver su situación allá. Como yo les dije, pues yo ya tengo algo preparado aquí, pues llevaría yo una corta reflexión y así pues que la hermana pues esté mañana, el jueves, llevando su mensaje. Vamos a ver si ella pueda entrar ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en vivo y cuando estas cosas suceden de los internet, en estos países como México, Venezuela, Guatemala, en El Salvador es cuando llueve y en muchos lugares también cuando llueve, pues los internet pues se descontrolan y pasa y suceden estas cosas. Aquí me había pasado anteriormente, pero gracias al Señor pues hicieron unos arreglos por ahí en las conexiones de internet y se pudo resolver la situación. Estamos esperando a ver si nuestra hermana Marla pues pueda entrar, pueda sumarse para que se le envíe la invitación nuevamente. Veremos a ver. Vuelvo y repito, de que no sea así, pues este servidor les va a hablar de las señales del fin del mundo. Ya todos estamos viendo todas las señales que se están viendo, las profecías que se han cumplido por medio de la Biblia, no porque profetas hayan dicho ni nada de eso, porque muchos han profetizado cosas y no se han dado. ¿Por qué? Porque solamente las cosas y las señales que se están viendo y se verán, todo eso está más que en la palabra. Hay muchas personas pues que dicen que si el fin del mundo se acaba, que si va a haber la luna de aquello, que si... Miren, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de dónde vienen los espíritus. Porque Satanás sabe de Biblia, Satanás sabe hablar lengua, Satanás sabe muchas cosas que son las cosas que adquirió, pero el error de Satanás fue tratar de ser mejor que Dios. Y hasta que llegó el punto que el Señor lo expulsó del cielo. Y pues vamos a Mateos capítulo 24, donde nos habla, Jesús predice la destrucción del templo. Pero vamos a leer y a llevar un mensaje acerca de las señales del fin del mundo. Y la cita bíblica se encuentra en Mateos capítulo 24, versículo 3 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos y así sucesivamente vamos a seguir leyendo otros versículos más. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Y están él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos,
¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. De lo que estaba hablando anteriormente, muchos falsos profetas que están profetizando de que si el mundo se va a acabar en cierto tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver si la sierva puede entrar. Y eso es lo que está sucediendo en este mundo hoy en día. Falsos profetas, falsos maestros y personas que dicen cosas pero no son reales. Dice el versículo 4, respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Pero en el 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo. Porque se levantarán naciones contra naciones. Sí, Alba, ya vi, no puede entrar, pues vamos a ver qué podemos hacer para el jueves. Me tocaba a mí, pues yo le dejo esa oportunidad a usted. Porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque me vas a dar la oportunidad de llevar este mensaje, Padre Celestial. A veces las cosas son como tú quieres y no como nosotros queremos, Padre Santo. Padre, bendice a la hermana Marta, Padre Celestial. Ya la dejaremos para el jueves para que ella lleve su mensaje, Padre Santo. Mientras tanto, Padre, esperando que tú pongas sabiduría en mi mente, Padre, de la tuya. Que tú enciendas los carbones de mi boca, Padre Celestial, para poder llevar este mensaje en esta preciosa noche, Padre. Gracias te damos, mi Cristo, gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Hay muchas veces que hasta nosotros mismos nos preguntamos qué irá a suceder con este mundo de hoy. Hay veces que nosotros, mientras más leemos la palabra, más vamos a identificar y vamos identificando que todavía no es el fin del mundo. Porque Jesús dio su discurso, un discurso profético para los apóstoles que abordaba la destrucción del templo. Hay muchas veces que el falso profeta busca cómo engañar a los demás, ya sea para beneficio económico, ya sea para otras intenciones, pero nosotros tenemos que velar que nadie nos engañe, porque las señales de los últimos días y de los últimos tiempos también habla de la gran tribulación. Todos sabemos lo que es la gran tribulación. Es el momento que todo aquel que no haya creído y que no haya seguido en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, no llegará a ver el reino de los cielos. Irá a pasar una tribulación.
Pero a como este servidor entendido, y antes de que venga la gran tribulación, nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdonará. Eso significa que no podremos ir a las bodas del Cordero, pero sí el Señor nos llevará con él, porque nos hemos arrepentido. Esto del arrepentimiento en muchas ocasiones tenemos que tener mucho cuidado, porque el arrepentimiento no es que salga de nuestras bocas. El arrepentimiento, Dios tiene que ver el corazón de nosotros si en realidad nosotros nos hemos arrepentido de corazón. Si nosotros nos hemos arrepentido en un arrepentimiento genuinamente. Pero enfatiza la necesidad de preparación y la vigilancia. Pues en estos tiempos nosotros tenemos que prepararnos y vigilar todas estas cosas que están sucediendo. Todos sabemos que el enemigo es bien astuto. El enemigo no quiere que nosotros nos salvemos. Y siempre se inventa cualquier cosa porque el enemigo sabe de Biblia, el enemigo conoce muchas cosas del Evangelio, el enemigo se viste de luz para engañar a los demás. Por eso nosotros tenemos que tener siempre el discernimiento para que podamos reconocer de dónde vienen los espíritus. Y eso nos lo dice la palabra del Señor aquí en Mateo, capítulo 24, de los versículos 3, donde dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener vigente en nuestras vidas diariamente. Velar que el enemigo no nos engañe. Velar que el enemigo no intervenga en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pues entonces Jesús le responde, mira que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cuántos hoy en día no están poniendo cosas en las redes sociales, alarmando al pueblo que no tiene la visión de que si el mundo se va a acabar en tal tiempo, el mundo se va a acabar en ciertas horas, el mundo se va a acabar en cierta fecha? Pero lo que esas personas tienen que entender es, si no ha leído la Biblia nos dice a nosotros que ni aun los ángeles, ni el mismo Jesucristo sabe la hora ni el momento que vendrá la venida de él. Porque ese es el momento que el Padre va a dar la orden a nuestro Señor Jesucristo. Es el momento para que tú busques a tus iglesias, para que tú busques al remanente que se ha quedado en oración, que han hecho lo que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas, pero caminando y en el caminar las vamos a entender. Vamos a entender que todavía no es el fin del mundo. Nos dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbe. Sí, porque cuando las personas pegan a hablar, no, de que si hay guerra aquí, que si hay guerra allá, que si hay guerra, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que se turban su mente. No tienen el discernimiento ni el conocimiento de que todavía no es el fin del mundo. Aquí Mateo, en el versículo 24, nos dice, y también en el versículo 25 nos habla
de la venida del Hijo del Hombre. Pues si nosotros llevamos la palabra, reconociendo que solamente Jesucristo es el que nos va a dar vida a cada uno de nosotros, pero no es el momento todavía. Tienen que pasar muchas más otras cosas, como la hambruna, y aunque ya está, se ha visto. Hay lugares que están pasando hambre las personas, pero todavía no es el final de la venida del Hijo del Hombre, porque enfatiza la necesidad de preparación y la vigilancia. Antes que todo esto suceda, nosotros tenemos que ponernos vigilantes. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para que nadie os engañe, para que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros allá arriba en el cielo. Porque habrán cosas grandes y ocultas, como nos dice la palabra, que no todavía conocemos nosotros. Pero para llegar a conocer todas esas cosas grandes y ocultas, tenemos que llegar al reino de los cielos. ¿Y cómo llegamos, al reino de los cielos? Que nadie nos engañe. El verso 25 nos dice, y los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, esta es el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creeráis. Jesús ha advertido que no nos dejemos engañar. Este es el mensaje básico de esta reflexión en esta noche. Que no nos dejemos que nos engañen. Versículo 7 dice, porque se levantarán naciones contra naciones. Eso se está viendo ahora mismo. Rusia tirándole a Ucrania. Una guerra que ya lleva años y no se ha detenido, no se ha buscado un tratado de paz, porque esa paz no la hay. Porque el engañador que dice el Apocalipsis vendrá fomentando una paz falsa. Y eso lo estamos viendo ya en la humanidad. Ya pasó con Israel, con el pueblo de Hamas, y está pasando con los palestinos también. Hay un personaje que está poniendo una falsa paz en esas personas, pero es una falsa paz. No es una paz que la que viene para este mundo de hoy. Pero dice la palabra de Dios que cuando todo el mundo, todas las naciones estén en paz, ahí es que entonces vendrá la venida del Señor. Por eso, si ustedes se dan de cuenta, todavía los rumores de que si hay guerra en tal lado, que si en Venezuela, que si en lugares como Rusia y Ucrania, que ha sido una guerra larga, pero todavía no es el fin de la humanidad. Por eso es que no nos podemos dejar que nos engañen. Por eso es que tenemos que hacer lo que es la voluntad de nuestro Señor. Cristo Jesús viene pronto para el pueblo, para la iglesia, pues vendrán muchos en su nombre. Y ahí es que está el problema. Vendrán muchos en su nombre, pero son los falsos profetas de lo que le estaba hablando anteriormente. Porque por falsos profetas es que van a perderse muchas personas hoy en día y no van a llegar a ver el reino de los cielos. Por eso Jesucristo le advirtió a los apóstoles y sus discípulos acerca de lo que es el fin de la destrucción del mundo, señales del fin del mundo, señales que se están viendo hoy en día en la humanidad. Porque si todos venimos a mirar, ya se está mirando
todas esas cosas que nos dice la palabra del Señor. Pero ellos vendrán en el nombre de Jesús. Pero este es el falso y engañador. Porque diciendo que viene el Cristo, cuando Cristo mismo no sabe ni la hora ni en el momento que Él vendrá. Entonces hay muchos hoy en día falsos profetas profetizando de que si el mundo se va a acabar. Bueno, me acuerdo ahora mismo para el 2020, que suponía que venía que el Y2K, no sé cuántos escucharon eso, eso fue en Estados Unidos. El Y2K era que se iba a ir las luces y todas las cosas de todos lugares. Y no sucedió. Y mucha gente preparándose, mucha gente haciendo cosas. Hay muchas personas que en muchas ocasiones se preparan lo más bien para una boda, se preparan para un evento, van a un beauty, se arreglan sus cabellos. ¿Estarán preparados para la venida de Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. Tienen tiempo para prepararse para otras cosas, pero para la venida del Señor, ¿estaremos preparados? Tenemos que irnos preparando. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Haciéndole caso a lo que dice la palabra de Dios. Aquel que le predique por palabras humanas, vele en esas cosas. Porque si no le predican palabra y versículo, se lo desglosan de la palabra, no están educando a un pueblo que necesita ser educado por medio de lo que es el poder y la palabra de Dios. Pero todas estas cosas nos advierten sobre los falsos profetas de esta época. Pero recordando a los creyentes que deben examinar las enseñanzas. Por eso tenemos que tener discernimiento cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas no son de Dios. Porque así es que el falso profeta y el engañador va a engañar a muchas personas. Dice la palabra que ancha es la puerta por donde puede entrar cualquiera, pero para entrar por la puerta estrecha, que es la puerta que Cristo nos da a cada uno de nosotros, va a ser más difícil para con la puerta ancha, porque por la puerta ancha entra cualquiera. Eso significa que el mundo hoy en día está más interesado en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Por eso vemos pueblos pasando necesidades, por eso vemos ciudades pasando necesidades, porque no se acuerdan de Dios. No tienen a Dios en primicia, no tienen a Dios primero sobre todas las cosas en el mundo. Velan por su auto, velan por su casa, velan por todas esas cosas, pero no tienen una preparación de lo que es el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Y en muchas ocasiones se le ha advertido a muchas personas, pero no hacen caso. De aquellos que se presentan como líderes espirituales. Hay que tener discernimiento para saber de dónde vienen los espíritus. Hay un consejo que yo le doy a muchas personas. Si usted tiene una necesidad para que oren por usted, no permita que cualquier persona que usted no sepa, tan grande sea el grado de espiritualidad, ponga las manos en usted. O que estén ministrando y venga aquella otra persona a ministrarle a usted, tenga cuidado. Porque usted no sabe lo que carga esa persona. Quizás esa persona lo que carga es negatividad. Quizás esa persona lo que carga son cosas que si lo toca a usted, también se le puede dañar su espiritualidad. Por eso tenemos que tener cuidado con los falsos engañadores. Aquellos que vienen en el nombre de Cristo, pero son falsos por general. Versículos 6 y 7. Este versículo describe un periodo de conflictos
y calamidades. Y es cuando el 6 dice, y oiréis de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo. El 7 dice, porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrán pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Antes del fin del mundo, habrán guerra con conflictos entre naciones contra naciones. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso significa que todavía hay un tiempo y espacio para que todas estas cosas acontezcan. Sí, están los rumores de guerra. Están todas esas cosas que la misma palabra de Dios nos advierte a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros estemos más fortalecidos en Cristo, para que cada uno de nosotros estemos más preparados, que no venga nadie y nos engañe. Porque vendrá hambruna, eso se está viendo hoy en diferentes lugares del mundo. Hay veces, y me voy a desviar un poquito, pero es un poquito nada más. Hay veces que hay personas que del exterior, de algunos países, le escriben a las personas porque tienen hambre y es verdad, pasan necesidades. Pero ahí es que tenemos que tener cuidado porque hay muchas personas que piden dinero por las redes sociales y no es real por lo que ellos están pidiendo. Por eso es que la Biblia nos advierte claramente. Yo he cooperado con personas que yo ni los conozco, lo he tenido por las páginas de las redes sociales, he visto unas necesidades y yo ayudo. ¿El por qué? Porque aunque sea para lo que sea, Dios nos va a gratificar a nosotros. Pero los terremotos ya los estamos viendo en diferentes partes del mundo. Donde quiera está temblando la tierra. Puerto Rico, en México, en Japón, en China. Hay muchos lugares que hay temblores. Y cuando hay temblores de tierra, eso nos dice la palabra de Dios, que habrán terremotos en diferentes partes. Porque todo esto es parte de un proceso inevitable. Es algo que como quiera va a suceder. Es algo que va a suceder en la humanidad. Por eso nosotros, si estamos en Cristo Jesús, no tenemos que temer. Porque si sucediera cualquiera de estas cosas, nosotros nos vamos con el Señor. Pero hay muchas personas que tienen miedo, pero hay muchas personas que se han congelado porque han escuchado al falso profeta. No presten sus oídos para aquellas cosas que en realidad no son de Dios. ¿Cómo lo conocemos? Porque aquella persona que diga que viene en el nombre de Jesucristo, eso es lo que el Señor le dijo a los apóstoles. Y le dijo a sus discípulos. Cuando dice, cuando estaba sentado y les dice, mirad que nadie os engañe. Porque el engañador del mundo está ya en el ambiente. Hay unas cosas que nosotros tenemos que entender y es hacernos la pregunta, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Estaré yo haciendo su voluntad? ¿Estaré yo haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Estas son preguntas que a veces nos da ánimo a que nosotros sigamos orando, que nosotros sigamos buscando de Dios, que nosotros no tiremos la toalla, porque si tiramos la toalla, ¿con qué nos secaremos después? No, vendrán dificultades, vendrán situaciones, vendrán problemas a nuestras vidas, pero confiados en que Cristo Jesús dijo en la cruz que Él se llevaba todas nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades
Y si la Biblia nos relata esas cosas, pues tenemos que atender a lo que nos dice la palabra de Dios, una palabra poderosa para cada uno de nosotros, aunque no indican el fin del mundo. Estamos viendo aquí el Señor le habló a los apóstoles, pero primero es lo que les dice, velar que nadie os engañe. Que si oímos rumores de guerra, oímos, no nos turbemos, porque es necesario que todas estas cosas sucedan y acontezcan, pero aún no es el fin del mundo. Si nos lo dice la palabra, que está marcado en rojo, eso nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, y estamos en Mateo. Y de Mateo, Juan nos advierte también de todas esas cosas. Al igual que Pablo en sus cartas, él enviaba cartas a los filipenses, a los colosenses, y todas esas cartas eran para que el pueblo se arreglara con el Señor, para que supieran que hay que arreglar sus vidas con el Señor. Y eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros en este mensaje, que nosotros tenemos que estar preparados, que nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas con el Señor, para cuando todas estas cosas sucedan, no temer, no tenemos que temer, porque si nos vamos con el Señor. Y eso es lo que nos dice este mensaje en esta noche. No te detengas, sigue hacia adelante, sigue buscando, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros más lo buscamos a Él, Él más se acerca a nosotros. Y si Él se acerca a nosotros es para protegernos. Si Él se acerca a nosotros es para darnos ese cuidado que solamente Dios nos da a cada uno de los que le servimos en este mundo de hoy. Tenemos que ser reales, tenemos que tener discernimiento, tenemos que saber de dónde vienen los espíritus, porque vendrá el falso engañador a engañar al mundo. Y nosotros tenemos que estar vigilantes para todas esas cosas, aunque no indica aquí de las señales del fin del mundo que todavía es el fin del mundo. Y esto nos lo dice cuando el Señor les dice a los apóstoles, pero aún no es el fin, porque tienen que acontecerse muchas cosas y tienen que cumplirse las escrituras. Ya cuando lleguemos a todo lo que va a pasar, que nos dice Apocalipsis, que tenemos que estar preparados. Y esa revelación que tuvo Juan, que el Señor le dio acerca de la venida de Cristo Jesús, todas esas cosas tienen que acontecer, pero se están viendo ya muchas de esas profecías. Hambre en el mundo, naciones contra naciones en guerra. Y una de las cosas bien importantes, hay como Rusia, que ya está planeando tirarle a Israel. Y como todos sabemos, Israel es la tierra de Dios. Pero en Israel también ha habido desobediencia. Por eso es que hay guerras que se han formado entre Israel, Hamás y palestinos. Siempre hay algo en el medio cuando un pueblo está por Dios. Siempre viene el falso engañador. No dejémonos engañar de él y sigamos hacia adelante. Versículo 8 y 9 dice, y todo esto será principio de dolores. Sí, porque vamos a sufrir, vendrán dolores, quizás por el hermano o vecino o un amigo que no queremos que se pierda, pero se está hundiendo en el lodo pegajoso poco a poco. Está buscando desviarse del Señor. Está haciendo lo que no es el mandato que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios lo que quiere es que esté un pueblo unido.
Dios lo que quiere es que estemos en comunión con Él. Dios lo que quiere es que oremos, que ayunemos, que nosotros estemos vigilantes. Eso es lo que significa la palabra vigilante. Tenemos que velar que no venga el engañador del mundo a tratar de engañarnos a nosotros con esas falsas doctrinas. Pero las señales que precederán el fin del mundo y de los tiempos. También dice como guerras, hambrunas y terremotos. Ya había mencionado parte de esas cosas, porque así es que va a venir las cosas que están sucediendo hoy en día. Para el tiempo de Noé fue con lluvia. Para el tiempo de Sodoma y Gomorra fue con fuego. Y esta ocasión nos dice la palabra de Dios que será con fuego consumidor. Si hablamos de lo que es fuego consumidor, no sé si se acuerdan, y nos vamos un poquito más atrás de lo que es el Antiguo Testamento, cuando el Señor llamó a Moisés al monte de donde estaba la salsa. Y esa salsa eran unas matas. ¿Cómo usted va a poner fuego en una mata? Jamás, porque la mata absorbe agua y no va a encenderse. Porque es que ese no era un fuego normal como otro fuego. Ese era fuego del Espíritu de Dios y fuego consumidor. Por eso Moisés, cuando vio el fuego, se echó hacia atrás. Pues según la palabra nos dice a nosotros, con fuego consumidor es que vendrá en la venida del Señor. Yo no lo puedo certificar porque yo no soy Dios. Solamente Dios sabrá de qué forma y manera vendrá a buscar a su pueblo. De que nos dice el Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo descenderá a buscar a su iglesia. Eso lo sabemos porque nos lo dice la palabra. Pero en qué forma y manera no lo sabemos. Simplemente mantengámonos en vigilancia, mantengámonos pendientes en buscar lo que es la salvación de nuestras vidas. Hoy yo estuve hablando ayer con una pastora de Massachusetts y nos estábamos intercambiando palabras y yo le estaba diciendo a la pastora que lo más importante en estos tiempos es de que la salvación es individual, es colectiva también, pero la parte individual, eso significa, yo vivo solo, este servidor vive solo aquí con su perrito, pues yo tengo que velar lo que yo hago para el Señor. Yo tengo que saber qué es lo que yo tengo que hacer para el Señor. Yo tengo que saber qué yo hago para alimentar mi espíritu. Pues esa es la parte que la salvación es individual. Cada uno de nosotros tenemos que buscar de Dios. Sea en lo privado, sea en la calle, sea en la humanidad, en la comunidad, sea en nuestros trabajos, siempre tener nuestras mentes positivas en nuestro Señor Jesucristo. Mientras vamos manejando, siempre estar vigilante, como nos dice la palabra del Señor. Y nos advierte que los seguidores de Cristo Jesús enfrentaremos odio por su fe. Por la fe vivirá el hombre. Pero cuando nosotros somos personas guiados por la fe, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, siempre va a venir alguien que nos va a odiar. Siempre va a venir alguien que nos va a tener envidia. Siempre va a venir una persona a tratar de desviarnos de lo que es el concepto del poder de Dios. Por eso, si la salvación es individual, usted tiene que velar por su propia salvación.
porque nadie le da salvación a nadie. El mundo no le da salvación a nadie. Solamente en Jesucristo está la salvación. Pues entonces tenemos que estar buscando de Él. Tenemos que estar buscando de su poder. Tenemos que estar buscando de su amor y de su sabiduría. Porque por medio de la sabiduría es que nosotros vamos a ver con ojos espirituales, no ojos carnales, lo que es el poder de Cristo Jesús. Cómo Cristo Jesús se manifiesta en cada uno de nosotros. Y eso lo veremos prontamente. Y muchos falsos profetas, dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso es que la salvación es individual. Tenemos que velar cada uno de nosotros nuestra propia salvación. Tenemos que velar que nadie nos engañe. El versículo 11 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ha enfriado. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, que si Dios no ha venido, Dios no ha venido? Como Dios no ha venido, déjame disfrutar la vida. Tenga cuidado, que quizá en disfrutar la vida la pueda perder, porque Dios sabe lo que nosotros hacemos. Hay muchas personas que dicen, Dios se durmió, yo puedo hacer esto, me voy a meter debajo de la tierra, Dios no me está viendo, Dios nos está mirando a cada uno de nosotros, cada paso, cada movida, cada acción que nosotros tomamos hoy en día, porque Dios nos ama. Si Dios no nos amara, Él no estuviera pendiente a la vida de nosotros. Y cuando nosotros nos desviamos, esos que somos espirituales, te está saliendo de la línea, enderézate, busca de Dios, sigue buscando, no te rindas, no tires la toalla, porque después no vas a tener con qué secarte las lágrimas, porque lo que va a venir es dolor, lo que va a venir es llanto, lo que va a venir es desesperación. Así que si nosotros estamos en Cristo Jesús, si nosotros nos fortalecemos, si nosotros buscamos de su amor y de su poder, podemos salir airados en el poder de Cristo Jesús. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta noche, que no nos rindamos, no le hagamos caso a aquellos falsos profetas, no le hagamos caso a aquellas cosas que se ven en Facebook, que son engaños para la humanidad, para que el pueblo de Dios caiga de la gracia de Dios. Y nosotros no podemos caer de esa gracia de Dios. Nosotros tenemos que alimentar nuestra espiritualidad cada día, en cada momento. Y que Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Ese es el poder de la grandeza de Dios. Por eso Dios le decía a los discípulos que todavía no era el fin del mundo, porque van a suceder muchas cosas más. Dice la palabra que aún nosotros no conocemos cosas grandes y ocultas que Dios tiene. Esas cosas las vamos a conocer cuando vayamos al reino de los cielos. Porque si Dios nos enseña todas sus cosas, queremos ser mejor que Dios. Y no puede ser jamás. Porque Dios tiene muchas cosas. Bueno, Dios es infinito. No tiene fin. Su conocimiento. Si Él creó los mares, ¿por qué hubieron peces en los mares? Porque Él sabía que servían para alimentar a la gente. Hizo ríos y cerca de los árboles. ¿Por qué lo hizo? Para que los árboles absorbieran el agua y no se secaran. Pero creó al hombre y le falló. Que de ahí es que viene la imperfección de cada uno de nosotros. De ahí es que viene la formación de lo que es el pecado. Por eso Dios ya tenía otro plan ya, traer a su Hijo unigénito para que Él nos librara del pecado, de la maldad y para que nosotros tuviéramos vida para siempre, pero vida en Cristo Jesús. Y si nosotros entendemos todas estas cosas, ¿vamos a separarnos del amor de Dios? Jamás. Que nadie nos aparte del amor de nuestro Señor. Porque muchos se van enfriando.
y muchos se han enfriado porque ya no tienen fe, ya no tienen esperanza, ya no saben cómo lidiar con las situaciones del mundo de hoy. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios de todas las naciones, y entonces vendrá el fin del mundo. Estas cosas que nosotros hacemos por las redes sociales, nosotros estamos llevando nuestra voz y llevando el evangelio de Dios a diferentes partes del mundo. Basta que la semilla llegue a tierra fértil, que haya un corazón disponible para recibir la palabra del Señor. La tibieza espiritual es lo que muchas personas experimentan hoy en día en el mundo de hoy. Vamos a ver, buscarlo por aquí. En Apocalipsis 3, versículo 5 al 16. Y dice la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya ese está con su vestidura blanca, pero esa vestidura no se vaya a una McDonald's y comerse un sándwich con ketchup y que manche la vestidura blanca. Tenemos que tener cuidado si queremos que permanecer con esas vestiduras blancas para poder llegar al reino de los cielos. Que eso es lo que significa sin mancha y sin arrugas, para que una iglesia llegue al reino de Dios. Y dice, vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Él no borra el nombre de nosotros si nosotros permanecemos directos, buscando del poder de la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Que nos llenamos de esa parte espiritual para seguir hacia adelante buscando hasta el final. Porque esto es como una carrera de maratón. Esto no es el que arranca primero. Esto es aquel que tenga resistencia, que resista hasta el final. Puede llegar el último, pero llegó de pie. No llegó gateando, porque el que llega gateando es porque se ha perdido en el mundo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas. También nos dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, que oiga, pero que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sería triste. Es mejor no haber conocido a un Dios de poder. Qué triste es que después que nosotros hayamos llegado a alcanzar tantas cosas en Cristo Jesús, y que por el falso profeta, por el engañador del mundo, perdamos nuestra espiritualidad. Y eso es lo que sucede hoy en día en el mundo de hoy. Vamos a ver si lo puedo conseguir por aquí. Y en la vida del cristiano van a pasar muchas cosas. Van a suceder muchas cosas. Pero si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, podemos salir airados bajo el poder de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos aquí a ver si lo puedo conseguir. Santo tú eres mi Dios. Santo tú eres mi Cristo. Santo tú eres mi Jesús. Y es en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. Y el aspecto
del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de lo que son las esmeraldas. Nosotros, si queremos ganarnos esa posición de estar con nuestro Señor Jesucristo, si nosotros queremos buscar, si nosotros buscamos de su poder, vamos a alcanzar el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero tenemos que seguir hacia adelante. No podemos detenernos. Tenemos que seguir buscando del poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. No me tocaba a mí llevarle el mensaje, pero alguien tenía que hacerlo. La sierva pues no pudo entrar. Ya veremos qué se puede hacer para el jueves, que era el día que me tocaba. Pero hay veces que Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Quizá este mensaje era para aquellas personas que necesitaban reforzar su parte espiritual, porque nos dice aquí en este mensaje que no nos podemos detener, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir buscando del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, vamos a orar. No he podido mirar si habían peticiones, tengo los dos teléfonos, pero no he visto peticiones, pero sí quisiera orar por Ana Luisa Cabrera. Esta sierva es de Venezuela. Me escribió por Messenger de que tenía una necesidad de su familia, su hija y su hijo, pero ahora también pues ella cogió, si no me equivoco, el COVID, porque tienen que tener cuidado, tenemos que cuidarnos también. El enemigo no va a descansar para tratar de derrotarnos. Ya volvió el COVID nuevamente. Así que tenemos que cuidarnos, no pegarnos mucho a las personas, usar los tapabocas, aunque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros callarnos la boca, pero no nos las callará, porque siempre tendremos que llevar esta palabra, palabra de aliento, palabra de salvación para todas las almas que las necesitan. Así que vamos a orar por ellos. Y por todos ustedes que estuvieron conmigo en esta noche, les agradezco grandemente. Y si no habían compartido y quieren compartir, para que otras personas también estos mensajes les lleguen, se los agradeceríamos mucho. Yo no colecto por nada de esto que yo hago. Y llevo ya para 10 años de celebración, de ministerio. Y si ustedes pueden ver en mis páginas, nunca dice ponme de 200 estrellitas que si no te fijo el mensaje, o te doy un like o te doy... No. Esto es voluntario. Es como digo de lo que es la salvación. La salvación es individual para cada uno de ustedes, de nosotros. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gloria, honra y honor por este momento que tú me has dado, Padre, de traer este mensaje de parte tuya, mi Dios amado. Padre, presentándote a la hermana Ana Luisa, Padre Celestial, allá en Venezuela, Padre Santo. Tú sabes la situación que ella está pasando, Padre Celestial. Mira a sus hijos, mira su familia, sus hijas, Padre Santo. Tú conoces el dolor, tú conoces la necesidad, Padre Santo. Padre, que tú seas quien llegue hasta donde ella se encuentra, Padre Celestial. Y envíe ángeles alrededor de su entorno, Padre Santo. Padre, y que por tu mano y por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Padre Celestial. Tú pase tu mano sobre la vida de esta sierva, Padre Santo. Oh Padre, te pedimos también por cada uno de los que estuvieron presentes. Te pedimos por aquellos que están en los hospitales, Padre Celestial. Te pedimos por los adictos, por los que están deambulantes, Padre Celestial. Son vidas, Padre Santo, que también hay que llevar del pan espiritual, Padre Santo,
para que ellos también puedan entender el propósito tuyo, mi Dios amado. Mira las cárceles, Padre Celestial. Mira la vida de cómo vive el pueblo de Puerto Rico, Padre Santo. Te presento todos los países del mundo, Padre Santo. Pero mi isla Puerto Rico te la pongo en tus manos, Padre Santo. Padre, tú sabes todo lo que está sucediendo, tú sabes las necesidades, tú sabes las destrucciones, tú sabes la vida de las personas enfermas, Padre Celestial. Pero es que eso es lo que está pasando, mi Dios amado. Puerto Rico necesita reconocer que Dios es el único que puede resolver la situación. Padre, te pedimos que tú envíes personales, Padre, a llevar tu palabra, Padre Santo, para el rescate de la isla de Puerto Rico. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Jesús. Bendícenos a cada uno de los presentes. Bendice este tu siervo, Padre Santo. Gracias te doy, Padre, por la vida, por haberme levantado esta mañana y estar aquí con cada uno de mis hermanos para traer este mensaje de parte de tuya, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con nuestra hermana Evelyn Erasmo, que es la que va a llevar el mensaje desde, ella está en Bridgeport, Connecticut. Ella es la que va a llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros.